Vamos a estar conversando, ya está en línea, la jefa de pediatría del Hospital Regional Pasteur. Así que la saludamos a la doctora Analía Straderman. Si dije mal el apellido, me corrige. Analía, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Bien, un gusto. Bueno, la intención es conversar con usted por dos puntos. Uno está atado directamente a lo que decíamos recién, a la gripe, que lo que decían es que ya se estaban viendo casos, por lo menos en lo privado hemos hablado con algunos infectólogos. ¿Qué pasa con nuestros niños que son atendidos en el hospital? Lo mismo se está reflejando, por supuesto, en el hospital, sobre todo en las consultas ambulatorias que aumentaron casi en un 60% en estos últimos 10 días. Y en la internación empiezan a subir los casos, ¿no? de menores, sobre todo los más pequeños, con cuadros respiratorios, probablemente a causa de esta virosis. Claro, y lo que se complejiza para ustedes seguramente es con la similitud en los síntomas por parte del COVID o por ahí un resfrío y la gripe. Debe ser algo medio complicado porque ¿cómo es el proceder? ¿Primero van al hisopado para descartar el COVID? Nosotros los pacientes que se internan los vamos a seguir testeando para COVID y en época de infecciones respiratorias para los otros virus. Esto forma parte de la vigilancia de virus para poder tomar estas medidas, como por ejemplo adelantar la vacunación antigripal. Así que a los fines del trabajo no es diferente a lo que es cada otoño-invierno, ¿no? Cuando empiezan a aumentar tanto los casos. Pero la realidad es que la circulación de influenza, sin la vacuna todavía, nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo a los menores de 5 años y los menores de 1 año también. Claro. Con necesidad de internación, doctora, usted está enmarcando, ¿estos son chicos con alguna enfermedad preexistente o no? Los niños pequeños tienen vías aéreas muy pequeñas, entonces cualquier virosis genera un componente inflamatorio importante, genera dificultad respiratoria y si esto es muy significativo, el niño tiene que ser sostenido en una internación. Y los asmáticos que no están adecuadamente tratados, también las virosis pueden gatillar crisis, desprenderse una crisis a partir de la presencia de esta infección. Bien, así que lo predominante hoy, estamos hablando de la gripe, que se ha adelantado, ¿usted está de acuerdo en esto? Que normalmente esto se veía a fines de abril y por lo menos un mes está adelantado. No, se ha adelantado demasiado. Normalmente tenemos aumento de casos en la semana 24, la semana epidemiológica, que eso suele ocurrir entre junio y agosto. Y ahora ya entre la semana 1 y 8, estos son los 2 primeros meses del año, hubieron 700 casos de influenza. 700. Era algo impensado, no era tan previsible, esto no ocurre. Habitualmente esperamos otras virosis en esta época. Usted está hablando de 700 casos en lo que va, digamos, en el país. En el país, claro, el número es realmente... Pero con fallecidos ya. ¿Sí? Ya fallecieron 6 personas, por lo menos en los boletines que nos llegan a nosotros a causa de influenza, que habrán sido con factores de riesgo. Sí. Pero influenza es sumamente contagiosa, muy contagiosa, por lo tanto, las medidas, que seguramente me vas a preguntar sobre eso, siguen siendo parecidas a las que aplicamos en COVID, ¿no? Sí. La vacuna no la tenemos todavía disponible, va a estar en unos pocos días, pero el lavado de manos, el uso del barbijo y el mantener ambientes ventilados sigue siendo una medida a sostener, como lo dijo el ministro. Bien, a no relativizar esta situación porque realmente tenemos que estar atentos, ¿sí? Preocupados ustedes y el resto estar atentos. La última consulta que le ha dado, doctora, y en realidad la saco de tema porque ha sido consulta que se ha dado no solamente en la televisión, en nuestro noticiero, sino también en la radio con respecto a la atención. Quizás está atado un poco esto a la cantidad de chicos con problemas respiratorios que han generado que los consultorios han estado muy cargados. Pero nos decían en un principio una faltante de pediatras en lo privado, digamos en la atención primaria, y no sé qué pasa exactamente con lo público. Si alguien mañana tiene que llegarse, no estamos hablando de urgencia, que obviamente ustedes en el hospital van a estar dispuestos a atenderlo, pero alguien tiene que sacar un turno con un pediatra en el hospital mañana, ¿el turno es inmediato o no?
La oferta de turnos está en función de la cantidad de horas médicas que disponemos y están todas puestas Ajá. a partir del retorno del personal de vacaciones que acaban de terminar las vacaciones. La realidad es que esta semana se han atendido por consultorio externo de demanda espontánea cerca de 80 pacientes entre la mañana y la tarde, y el resto, que eso es en función de la oferta de horas, el resto va a la guardia. Y en ese sentido es una pregunta interesante porque la gente tiene que saber que va a tener que ir con paciencia porque hay 2 pediatras atendiendo y van a atender al ritmo de 2 personas que le van a dedicar el tiempo que merece cada consulta. La guardia es una consulta para urgencias y hace muchos años, por este déficit en la atención de niños que hay en la ciudad, en la parte privada sobre todo, hay poca disponibilidad de guardias, recae todo en el hospital. Claro. Pero el hospital tiene un recurso humano, pero no alcanza para abarcar o dar servicio a una alta demanda, así que hay que ir con paciencia porque la guardia le va a dar prioridad, ¿no?, a la urgencia y posteriormente se sigue atendiendo el resto. Claramente, pero puede haber demoras de 2 horas o más en temporada alta, ¿no? Sí. Claramente lo que ustedes Fin están de planteando, semana ni hablar. me imagino el fin de semana, porque la gente nos planteaba el hecho de ir a centros privados y en general nos encuentran o con guardias pasivas que tienen que esperar por el médico o en muchos casos directamente la inexistencia de pediatras para la atención. Es complejo. Hace En esta época de IRAP, la salud pública se prepara para poder dar una mejor atención y bajar el riesgo en los niños de gravedad o de agravamiento. Todo el sistema de salud se prepara, así como nos preparamos para el COVID, cada invierno toda la salud pública, privada y pública, valga la redundancia, debe aumentar su oferta de horas para dar esta respuesta. Las guardias pasivas no son la medida más inteligente para darle una respuesta. No. Hay que poner guardias activas y dar asistencia. Doctora, ha sido un gusto realmente conversar con usted. Ha sido muy atenta con nosotros. Muchas gracias a ustedes por ocuparse. Que tenga una buena noche.